Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque hay novedades verdaderamente impactantes en todo lo que tiene que ver con el millonario que hay que comentar. En primera instancia vamos a referirnos al probable equipo para mañana, porque el más grande va a estar desde las 19:15 horas este domingo recibiendo a Godoy Cruz de Mendoza en el Monumental en un encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Profesional, un duelo clave en lo que respecta a que el elenco dirigido por Martín de Michelis se meta de lleno en la lucha por el torneo. Vamos a estar hablando de la actualidad de ciertos futbolistas, de algún que otro jugador que puede estar regresando y obviamente, como dije, repasaremos la probable alineación. Pero después vamos a meternos en dos temas importantes que tienen que ver con el mundo River en general. Uno de ellos que seguramente llame la atención mucho del público del equipo de Núñez, que tiene que ver con que se ha vuelto a poner en escena la posibilidad de techar el más Monumental, algo que en un principio parecía que no iba a suceder. De hecho, el presidente de River, Jorge Brito, había manifestado que no era una de las principales ideas, pero finalmente ahora parece que el proyecto se puede llevar a cabo adelante. Y después vamos a hablar de algo que se va a añadir en el estadio de River, que va a provocar que el Millonario sea el primer club en el mundo en tener una sala de este tipo. Empecemos. Vamos a comenzar con el probable 11 para enfrentar mañana a Godoy Cruz. Martín de Michelis va a recuperar a ciertos futbolistas que hizo descansar el pasado miércoles cuando el Millonario enfrentó a Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Único Madre de Ciudades, encuentro que terminó ganando por 3-0, por lo que clasificó a la siguiente instancia. Va a volver Armani del arco, en la línea defensiva van a volver los laterales, va seguramente a jugar uno de los dos centrales que estuvo desde el arranque el otro día, pero el otro va a estar volviendo, va a volver Enzo en la mitad de la cancha, y ya voy a hablar más específicamente del capitán de River más adelante en relación a algo que debe mejorar el conjunto conducido por De Michelis. Después van a estar regresando a otros mediocampistas, pero lo que sí se va a estar manteniendo es la dupla de delanteros, algo muy importante, y también una cuestión que seguramente esté comentando más adelante, porque lo que tiene que ver con los centrodelanteros es algo que siempre al público de River le ha llamado la atención, porque De Michelis ha cambiado mucho, y teniendo en cuenta la gran variedad de atacantes que tiene el más grande en el plantel, es muy importante destacar algo sobre esto. Repasando el probable 11, Franco Armani va a estar en el arco, el arquero campeón del mundo va a volver a ponerse bajo los tres palos luego de lo que fue el merecido descanso que le dio Martín de Michelis por Copa Argentina. Recordemos que Ezequiel Centurión, el juvenil de 24 años, estuvo en el partido disputado en Santiago del Estero. Robert Rojas va a ser el lateral por la derecha, va a regresar el paraguayo después de haber jugado muchos partidos consecutivos como titular. El DT puso a Herrera el pasado miércoles y es momento de que el guaraní regrese al 11. En la dupla central, González Pires va a jugar seguro y después puede ser que haya una duda. En principio Enzo Díaz descansó, por lo que uno puede suponer que va a estar desde el inicio. Sin embargo, también es cierto que el director técnico quiere seguir dándole rodaje a Paulo Díaz. El chileno ha estado como titular el pasado miércoles por primera vez después de casi 4 meses y es por eso que existe la chance de que vuelva a estar desde el arranque. Milton Casco va a ser indiscutiblemente el lateral izquierdo, va a volver a su posición luego de que Elías Gómez lo reemplazara en el compromiso ante los cordobeses. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez va a ser el mediocampista posicional, y después de los otros 3 jugadores que integran la mitad de la cancha, José Paradela va a estar regresando seguro, y Nacho Fernández, más allá de que ha sido el único de los referentes que no descansó en el cotejo por Copa Argentina, lo más seguro es que siga estando desde el arranque. ¿Por qué pongo en duda a Ezequiel Barco? Si bien es cierto que lo puse acá como titular en la posición en la cual jugó el otro día como interno al lado de Rodrigo Aliendro, que fue quien estuvo por Enzo Pérez en el compromiso por Copa Argentina, pero también existe la chance y también hay muchas posibilidades de que Nicolás de la Cruz también esté desde el inicio. Y esto también es importante porque, al igual que Paulo Díaz necesita sumar minutos, el uruguayo también necesita sumar ritmo y competitividad, por lo que no hay que descartar que esté desde el minuto 0.
Y por último, la pareja de delanteros no se modificaría. Lo más probable es que De Michelis le dé más continuidad también a Beltrán y a Borja, porque se entendieron muy bien frente a Racing de Córdoba y por eso en el Monumental la idea es que vuelvan a ser ambos titulares. Vamos a ir hablando ahora un par de cuestiones. Primero vamos a hablar de Matías Suárez, el futbolista que por lo menos cuando estoy haciendo este video viernes por la noche todavía no se sabe si va a estar o no concentrado. Como ya sabemos, el cordobés se está entrenando con normalidad hace ya casi 10 días y de hecho era una posibilidad bastante concreta que se subiera al avión para jugar el partido del pasado miércoles en Santiago del Estero. Sin embargo, De Michelis decidió que el delantero se quedara en Buenos Aires junto a Emanuel Mamana para realizar unos entrenamientos extra, teniendo en cuenta que en Santiago del Estero obviamente iban a perder una práctica el día del partido. Por eso mismo De Michelis decidió principalmente que el delantero no viajara. Por eso mismo Matías Suárez siguió intensificando las cargas y ya está a disposición, es decir, lo más probable es que no esté para jugar los 90 minutos porque claramente viene de mucho tiempo de inactividad. Su último partido fue jugar el 22 de diciembre el amistoso contra Unión La Calera en la provincia de San Luis en el estadio La Pedrera. Después no pudo realizar con normalidad ninguno de los entrenamientos y prácticas que se hicieron durante la pretemporada en los Estados Unidos y tampoco fue parte de ninguno de los amistosos que River disputó en la gira norteamericana. Y además está decir que no ha estado en los primeros 8 encuentros oficiales de Martín de Michelis como entrenador. Sin embargo, y por suerte para él y también para los hinchas y obviamente también para River, el jugador en cuestión viene mejorando día a día de su sinovitis, ya no siente dolor y si bien es cierto que es un problema persistente y que en cualquier momento puede volver a recurrir en la dolencia, la realidad es que el cordobés se siente muy bien y espera sumar minutos. Como ya sabemos, y esto De Michelis lo viene haciendo desde su primer compromiso como DT de más grande, la lista de concentrados recién va a estar saliendo hoy sábado después del entrenamiento de la tarde, por lo que no sé cuando estoy grabando este video si Suárez va a estar o no en la lista de concentrados. En caso de que no lo esté, vamos a poner su posible regreso para el otro fin de semana, el domingo 19 de marzo, cuando el Millonario esté visitando a Sarmiento por la fecha número 8 de la Liga Profesional. Y va a ser justo antes de que River tenga el parate por 2 semanas debido a la fecha FIFA de marzo. Y en caso de que forme parte de la lista de concentrados para enfrentar mañana a Godoy Cruz, Suárez va a ir al banco de suplentes y lo más probable es que ingrese algunos minutos en el segundo tiempo. Además está decir que la jerarquía de Suárez no la tiene ningún futbolista, no solo del Millonario, sino de todo el fútbol argentino y posiblemente hasta de Sudamérica. Por eso mismo para De Michelis es clave recuperarlo, pero debe estar al 100% en cuanto a sus condiciones físicas. Y vamos ahora a hablar de Enzo Pérez. Martín de Michelis pudo, por suerte, hacerlo descansar en el partido contra Racing de Córdoba por Copa Argentina, porque el número 5 del Millonario estaba prácticamente jugando todos los cotejos como titular. Esto se debe a que no tiene un volante central natural reemplazante en su plantel, y es por eso que el director técnico tuvo que esperar hasta un partido que quizás no le generara tanta exigencia como para poner en su lugar ya sea a Rodrigo Aliendro, que fue quien terminó jugando, o Agustín Palavecino, que es quien había ingresado por él en algunos cotejos anteriores cuando Enzo sí o sí tuvo que salir en el segundo tiempo por cansancio. Por suerte, Enzo pudo ahora sí descansar, tener una semana completa sin exigirse demasiado y va a volver a ser titular mañana contra Godoy Cruz. Lo que ahora nos preguntamos, y va a ser materia de análisis antes, durante y después del partido, dependiendo de cómo termine dándose la resolución, de si Enzo no va a estar muy solo en la mitad de la cancha. Es un inconveniente que viene teniendo el Millonario en todos estos partidos, en la mayoría de ellos. Es cierto, obviamente, que hay excepciones, como por ejemplo los partidos ante Central Córdoba y el del miércoles ante Racing de Córdoba, donde el rival fue muy menor y Enzo pudo batallar en la mitad de la cancha absolutamente solo, o más bien contra Racing ni siquiera jugó Enzo Pérez, pudo hacerlo hasta Rodrigo Aliendro, que ni siquiera es un mediocampista de marca. Y después hay otras excepciones, como puede ser el cotejo contra Tigre, donde River se defendió excepcionalmente bien por 70 minutos, que fue justamente el tiempo donde Enzo Pérez estuvo dentro del campo de juego. Pero en el resto de los partidos siempre se notó que el capitán estaba muy solo en el centro del terreno de juego, por lo cual no podía desarrollar de la mejor manera sus otras virtudes. Sabemos que Enzo es un excelente pasador
pasador, un distribuidor de pelotas verdaderamente fantástico, el mejor del fútbol argentino, y que los años no le han pasado tanto porque sigue teniendo un excelente estado físico, pero claro está, el hecho de jugar solo hace que a veces tenga que correr de más. Por eso mismo es muy importante saber si mañana frente a Godoy Cruz va a jugar Ezequiel Barco o Nicolás de la Cruz, porque ya de por sí con la nueva posición de Nacho Fernández de enganche y José Paradela, que juega muy tirado a la derecha, no son de ayudar tanto a Enzo Pérez en la mitad de la cancha. Barco el otro día le dio una mano a Liendro, pero claramente no tiene las mismas características que de la Cruz, que es uno de los futbolistas que más balones ha recuperado en el último año en el Millonario. Por eso mismo es cierto que a lo mejor De Michelis con Barco dentro de la cancha pueda ganar más 1 contra 1, pero el uruguayo ayuda más a Enzo. Veremos qué es lo que decía De Michelis y a partir de ahí seguramente se empezará un análisis para saber cómo deberá formar la mitad de cancha del Millonario. Y antes de meternos en el tema que todos quieren escuchar, que tiene que ver con el techo en el Estadio Monumental, vamos a seguir hablando un poco de fútbol, haciendo un breve análisis de dos duplas. Primero, la que está en la zona defensiva, la que hoy por hoy están conformando Leandro González Pires y en principio Enzo Díaz. Veremos también cómo Martín de Michelis forma mañana la saga central. Una dupla verdaderamente impensada al inicio de este 2023, porque González Pires estaba muy por detrás de la consideración de Michelis. En un principio estaba por debajo de Manuel Mamana, de Jonathan Maidana y de cuando estuvieron recuperados también de Héctor David Martínez y de Paulo Díaz. Maidana ha tenido bajos rendimientos lamentablemente, sobre todo en el compromiso ante Banfield por Copa Argentina, donde quedó muy pero muy marcado. Paulo Díaz recién se está recuperando, Emanuel Mamana se lesionó y no sabemos si va a estar en la lista de concentrados frente a Godoy Cruz. Es más o menos algo parecido a lo de Suárez, si bien la lesión no es la misma porque Mamana tuvo un desgarro y ya ha pasado el tiempo de rehabilitación, por lo que debería estar recuperado, y en el caso de Martínez volvió por unos compromisos al banco de suplentes, pero se volvió a lesionar, por lo que González Pires, a base de aceptables niveles, no voy a decir buenos porque ha tenido ciertas irregularidades, jugó muy bien contra Tigre, un partido muy difícil donde se encargó no solo de meter el gol del triunfo, sino también de marcar a Mateo Retegui, el goleador de la Liga Profesional, y después tuvo un rendimiento irregular contra Arsenal, pasando de buenos niveles contra Lanús y también contra Racing de Córdoba, donde volvió a convertir. Es por esto que González Pires, sin ser un central extraordinario, se ha ganado la titularidad. Y por el lado de Enzo Díaz, en un principio cuando se lo contrató todos pensamos que Elías Gómez se iba a ir a Racing y que el exjugador de Talleres iba a ser el reemplazante de Casco en el lateral izquierdo. Sin embargo, cuando a Martín de Michelis en una de sus primeras entrevistas le preguntaron qué es lo que pensaba de Enzo, él mismo destacó que el futbolista puede jugar de segundo marcador central y que iba a prepararlo para que rindiera en esa posición del terreno de juego. Sus rendimientos, al igual que los de González Pires, han sido un tanto irregulares, pero lo suficientemente aceptables como para hoy pelear por una titularidad con un central como Paulo Díaz, que sabemos que si está muy bien es de los mejores centrales del continente, pero claro está, el chileno todavía debe recuperar ritmo futbolístico. Por eso mismo, hoy por hoy y sorpresivamente, la dupla de Leandro González Pires y Enzo Díaz es la que aparece como titular en estos partidos del equipo de Martín de Michelis. Y la otra dupla de la que vamos a hablar es la de los delanteros. En un principio, en la pretemporada y los primeros 3 partidos oficiales que jugó el River de Michelis, la dupla de ataque era de Pablo Solari con Miguel Ángel Borja. Después, con la llegada de Salomón Rondón y con los últimos buenos niveles de Lucas Beltrán, ha cambiado absolutamente todo. En principio, y recordemos después de lo que fue el partido ante Banfield por la semifinal del Trofeo de Campeones, en la cual jugaron desde el arranque Rondón y Borja, la idea de Michelis era probar en los siguientes cotejos al doble 9, porque claramente una dupla conformada por el colombiano y por el venezolano son de 2 centrodelanteros. Si bien es cierto que generalmente uno de los dos tiene que bajar a pivotear, salir más del área, porque difícilmente puedan conectarse los delanteros con los mediocampistas si los dos están entre los centrales sin moverse, la realidad es que esto funcionó muy bien contra Banfield, pero contra Arsenal, el rato que estuvieron juntos, pareció que no se hubiera practicado absolutamente nunca. Por eso mismo, ahora De Michelis siempre apuesta a un centrodelantero y a otro atacante que pueda moverse un poco más por afuera y realizar el trabajo sucio. Si Solari hubiera rendido bien desde el principio, casi con seguridad que no hubiera perdido su lugar en el
11, porque es un futbolista muy importante que tuvo un arranque espectacular en River. Recordemos que marcó 7 goles en los primeros 8 partidos, incluido un hat-trick por Copa Argentina ante Defensa y Justicia, pero después de a poco empezó a apagarse y hoy por hoy es un jugador que es claramente suplente. De hecho, en algunos partidos como contra Lanús por la jornada pasada no ingresó ni siquiera un minuto. En otros cotejos sí, entró desde el segundo tiempo, como lo fue en el pasado miércoles ante Racing de Córdoba. Beltrán, debido a su buen rendimiento o aceptable nivel, mejor dicho, ante Arsenal, pero con enormes niveles frente a Lanús, donde ingresó y marcó un gol, y frente a Racing de Córdoba, donde estuvo como titular y también convirtió tanto, ahora es el jugador que está desde el arranque junto a Miguel Ángel Borja, que si bien es un futbolista cuyos rendimientos han sido un tanto irregulares, han sido bastante superiores a los de Salomón Rondón, que fue titular en 3 compromisos consecutivos frente a Banfield, Arsenal y Lanús, con un buen nivel ante el taladro, pero con niveles bastante flojos frente al equipo de Sarandí y contra el Granate. Por eso mismo el colombiano, que además es el goleador del ciclo de Michelis con 3 tantos, acompañará este domingo frente a Godoy Cruz a Beltrán en la delantera, y si siguen rendiendo de manera adecuada, lo más seguro es que sigan siendo la dupla de atacantes en los siguientes partidos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en un tema muy importante para el hincha de River, que tiene que ver con el nuevo techo que va a tener el Estadio Monumental. El gerente general del club aseguró que ya está el plan previsto para fines del 2024, cuando se terminen todas las obras que todavía se están realizando en el escenario en Núñez. El Monumental todavía se está preparando para la inauguración de la nueva y última tribuna baja inferior. En las últimas semanas se avanzaron en las obras en la platea Belgrano, donde ya se completó el hormigonado y cada vez falta menos para terminar con la construcción del sector. Luego llegará el turno de la impermeabilización, la pintura y la instalación de las nuevas butacas, que permitirán expandir la capacidad del estadio de Núñez a casi 85.000 espectadores. Si bien todavía no hay fecha para la inauguración de la cuarta y última tribuna, que forma parte del anillo bajo inferior, desde la dirigencia del más grande ya están pensando más allá. Todavía queda por delante durante este 2023 la inauguración del nuevo restaurante 360 grados que estará en la platea Centenario Media, con vistas al barrio River y también al campo de juego, también la construcción de los nuevos palcos en la Sibori y Media y la culminación de las obras, por ejemplo en estacionamiento, entre varios temas. Pero en la mente de los dirigentes, con el aval también de los ingenieros y arquitectos que están siendo parte de la obra, quieren convertir al Monumental en un estadio verdaderamente moderno de cara al futuro. ¿Cuál es la afirmación concreta hoy en día? Walter Lanosa, gerente general de River, participó de un webinar organizado por Claudio De Stefano, experto en management y marketing deportivo, y la exposición apuntó a mostrar cómo vienen las obras en las diferentes tribunas del Estadio Monumental, y adelantó que la idea de la dirigencia millonaria es techar el estadio. De todas formas, aclaró que el proyecto está pensado para una próxima etapa de la remodelación. La declaración en cuestión fue la siguiente: el techo está planificado, pero hasta no tener finalizado lo que es la parte realmente dura del estadio, que tiene que ver con la finalización de las tribunas, mejora de todos los espacios disponibles en el estadio, incluyendo los palcos actuales de la San Martín, el estacionamiento que conecta con el estadio a través del puente, recién ahí lo vamos a evaluar. ¿Cuál sería la fecha estimada para conocer el proyecto para techar el Monumental? Lanosa dijo lo siguiente: cuando se finalice toda esa parte de la obra, que se estima que va a estar para finales del 2024, calculo que para septiembre u octubre, a partir de ahí estamos planificando el tema del techo. Va a tener que tener una ingeniería financiera diferente a la que hicimos con el resto del estadio y por eso estamos trabajando en eso. En un principio, cuando a Jorge Brito se le preguntó hace aproximadamente 6 meses por la posibilidad de que haya techo en el estadio, la máxima autoridad de la institución de Núñez declaró que no lo tenían en mente. Sin embargo, con el correr del tiempo vieron que esto era posible y claramente un techo en el Estadio Monumental va a jerarquizar aún más el escenario Núñez. Y para finalizar vamos a hablar de un tema único que va a tener ahora el Estadio Monumental. Será el único en todo el país que tendrá una sala sensorial para personas con autismo. La obra lo convertirá en el único escenario de fútbol en Argentina y permitirá la inclusión de personas con autismo para ver cada uno de los partidos de River. River prepara el agregado de un nuevo escenario en las tribunas del Monumental que
permitirá la presencia de personas con autismo, lo que lo convertirá, como dije, en un estadio pionero en este aspecto. En el Millonario se está construyendo una sala sensorial que servirá para que las personas que estén dentro del espectro autista o que necesiten un entorno sensorial controlado puedan disfrutar de cada una de las fiestas que se vive en los partidos del Millonario. La novedosa sala estará ubicada en el Hospitality del sector Sibori, y si bien es cierto que todavía falta para que esté terminada porque se espera que esté finalizada recién entre finales del 2024 y principios del 2025, contará con una capacidad de hasta 12 personas con un espacio con aislamiento acústico que ayude a evitar que los estímulos no deseados como el ruido entren o salgan de la habitación. En caso de querer disfrutar de la atmósfera completa del Monumental, en el palco también se puede gozar del visionado por parte de 6 personas en su exterior. Por otro lado, River fabricó 79 posiciones para personas con movilidad reducida en silla de ruedas y se sumaron las respectivas butacas para acompañantes, situadas en la última fila de los sectores 212, 213, 214, 215 y 216 del nivel 1 de la tribuna Belgrano Baja, para un total de 158 posiciones. Con estas obras, remodelaciones y modificaciones en pos de la inclusión, el más grande cumple con una normativa de la FIFA y podrá ser seleccionado de cara al futuro para albergar finales de los torneos de Conmebol. Recordemos que lamentablemente para el Millonario en este 2023 el Monumental no será seleccionado para ser sede de la final de la Copa Libertadores, porque ya la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió que el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil sea sede de esta edición del 2023. Para cerrar y hacer un breve resumen, voy a hacer hincapié en dos cuestiones. Primero, en el equipo de mañana ante Godoy Cruz, y después en, obviamente, el techo para el Estadio Monumental. En cuanto a lo primero, me parece que ya es momento de que el DT vaya más o menos consolidando un 11. Es cierto que falta el regreso de Mamana, el retorno de Craneviter, como para saber específicamente cuál va a ser el 11 ideal para Martín de Michelis, pero en estos dos compromisos antes de la fecha FIFA contra el equipo mendocino y el otro domingo ante Sarmiento, yo vería bastante bien que el DT repitiera equipo, obviamente con la salvedad de alguna lesión o algún suspendido. Y por el lado del techo en el Estadio Monumental, me parece que obviamente todos los estadios con techo tienen más jerarquía y son más modernos que los que no tienen, pero también hay que ver cómo se va a llevar a cabo la obra. Seguramente todo lo que tenga que ver con lo económico sea mucho más importante que en las obras que ya se realizaron, porque económicamente poner un techo es verdaderamente costoso, y después habrá que esperar a ver si esto afecta o no, esperemos que no, la participación del primer equipo de River a jugar en el campo de juego del Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.